Hola, bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 1. Al principio de este ciclo de videos, en donde iniciamos nuestro estudio de la estadística, mencionamos que uno de los objetivos de la estadística, al menos de la estadística descriptiva, es la obtención, organización, análisis y presentación de datos estadísticos. Bueno, en los videos anteriores nos hemos centrado en cómo recolectar y a la hora de tenerlos, cómo organizarlos, cómo analizarlos. ¿Sí? Los hemos organizado de menor a mayor, los hemos organizado metiéndolos en una tabla de distribución de frecuencias, los hemos analizado calculando sus medidas de tendencia central, media, moda, mediana, hemos calculado rangos, varianza, desviación estándar para estudiar sus medidas de dispersión. Ahora nos falta presentarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo escribo todos los numeritos, todos mis resultados en una tabla, algunas personas, sobre todo a las amantes de los números, van a poder obtener cierta información con solo ver esa tabla llena de numeritos. Pero muchas otras personas van a verla y se van a aburrir al ver tanta cifra, ¿no? Para esas otras personas existen los gráficos estadísticos que nos permiten llevar de una manera los datos de una manera numérica a una manera más visual. ¿Sí? De una manera que se pueda entender la comparación entre clases, frecuencias y todo eso, que sea más fácil y artístico, por así decirlo. A ver. Entonces, en este video vamos a conocer 4 de los gráficos estadísticos más importantes. ¿Cuáles son esos gráficos estadísticos? Bueno, vamos a entender primero cómo se clasifican de acuerdo a qué nos están graficando y por medio de qué nos están graficando. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este diagrama. Los gráficos estadísticos los podemos dividir dependiendo de qué es lo que se está graficando. Si se grafica la frecuencia, si mi interés es graficar la frecuencia de los datos, tenemos estas 3 opciones. Si lo que quiero es la frecuencia acumulada, entonces nada más tenemos una sola opción. ¿Cómo se hacen esas gráficas? Puedo tener una gráfica con barritas, gráfica basada en líneas rectas, o pedazos de círculos, como rebanadas de círculos. Y la única que maneja la frecuencia acumulada es por medio de líneas rectas. Ya veremos a qué se refiere. Cuando manejamos barras, nuestro gráfico estadístico se llamará histograma. En un momento más será el primero que estudiemos y vamos a hacer la aclaración de qué es una gráfica de barras, hablando de estadística y específicamente cuando una gráfica de barras se llama histograma. Está el polígono de frecuencias y está la gráfica de pastel o gráfica circular. Y en cuanto a la frecuencia acumulada, las líneas rectas nos generan una gráfica que se conoce como ojiva u ojiva de frecuencias acumuladas. Entonces, esas son las dos cosas. Surgen porque nos van a presentar cosas distintas. Por un lado, frecuencias. ¿Sí? Por otro lado, la frecuencia acumulada. Y entre las que trabajan con la frecuencia, habrá sus diferencias en cómo presentarlas, pero van a estar presentando los mismos datos. Algunas con más éxito que otras y con distintas aplicaciones. Vaya, algunas situaciones de la vida real aprovechan mejor la gráfica de barras, otra el polígono de frecuencias y otras la gráfica de pastel o circular. Vamos a conocer entonces nuestro primer gráfico estadístico, que será la gráfica de barras y el histograma. Analicemos las gráficas de barras y el histograma. Entonces, hay algo en común en estas dos gráficas, en estos dos gráficos estadísticos, y que es, bueno, los dos usan barras.
Entonces parece tonto que si los dos manejan barras, hagamos la diferencia. Bueno, la diferencia está principalmente en cómo manejo la base, ¿sí? El eje horizontal. Partamos de un ejemplo. Si a mí me interesa, no sé, investigar el estado, ¿sí? El estado donde nacieron los integrantes del grupo de primer semestre. ¿Okay? Entonces, tendríamos, yo haría mi tabla y les preguntaría, bueno, a ver, ¿tú dónde naciste? Y algunos habrán nacido en Jalisco, otros en Colima, otros en Tlaxcala, etcétera, ¿no? Obviamente va a haber muchos estados que no tengan absolutamente nada. Habrá otros estados que acumulen la mayoría. No sé, esperaríamos que la mayoría hayan nacido aquí en Baja California. Y entonces, yo lo que graficaría en una gráfica de barras pura, natural, sería la frecuencia contra lo que llamaríamos la categoría. En este caso, mi categoría sería el estado o entidad federativa en donde la persona nació. Entonces, por ejemplo, aquí tendría, no sé, Baja California y tendría una cierta frecuencia. No sé, 15 personas, por así decirlo, ¿no? A lo mejor aquí tendría a Sonora y tendríamos, no sé, cualquier otra, ¿no? A lo mejor aquí tendríamos a Sinaloa, a lo mejor tendríamos a Nayarit, no sé, puede que tengamos a Jalisco, Nuevo León, etcétera, Baja California Sur. ¿Sí? Entonces, esta es una típica gráfica de barras, en donde, insisto, estoy graficando categorías, ¿sí? Algo bien específico, contra frecuencia. Y quiero hacer esa aclaración. La categoría es una variable cualitativa. ¿Sí? Estamos hablando de variables que pueden tratar acerca de el estado de nacimiento, el color de cabello, otro tipo de variables que hablen acerca de cualidades no medibles en el sentido numérico. ¿Sí? Sexo, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas, las materias reprobadas, por ejemplo. ¿Qué materias están reprobando? No, pues cuántos reprobaron matemáticas, cuántos reprobaron química, cuántos reprobaron español, etcétera. ¿Sí? Ese tipo de cosas que no las podemos medir, o sea, no podemos medir matemáticas, no podemos medir química, no podemos medir el color de cabello, no podemos medir el estado de nacimiento, pero sí podemos contabilizarlo, que esa es la frecuencia. Entonces, la categoría es algo que tiene que ver con una cualidad no medible, que es algo cualitativo, que se grafica contra la frecuencia. Generalmente utilizamos estas barritas, estos rectangulitos separados. Generalmente es lo que se hace, separarlos. Esta es la categoría de Baja California, Sonora, etc. Para eso sirve. Nos permite ver la comparación entre las distintas categorías. Esa sería una gráfica de barras. Basándonos en la gráfica de barras, podemos hacer un histograma. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué hace un histograma? Pues al parecer haría lo mismo, porque vamos a graficar la frecuencia en el eje vertical, pero en el eje horizontal vamos a graficar lo que serían los límites. Ya sea los límites de clase, si queremos separarlos,
Pero si queremos tener las gráficas continuas, lo que debemos de graficar son los límites de escritura. Eso cuando tenemos cuando los datos están clasificados en tablas de frecuencias. Tabla de frecuencia. Tablas de frecuencia. Aunque también podríamos graficar datos discretos. ¿Sí? Datos discretos. Esto es cuando tenemos datos desordenados o desagrupados. Por ejemplo, si a mí me interesa conocer el número de hermanos que tiene una persona, bueno, podemos tener desde 0, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No creo que encontremos más de 12 ahorita en población escolar. ¿Por qué? Porque pues, a ustedes ya les tocó nacer bajo una política de planeación familiar que busca que las familias no tengan tantos hijos. ¿Por qué? Porque está canijo mantener una familia muy numerosa. Entonces, cuando usamos datos discretos, nuestro histograma caería un poquito más en una gráfica de barras natural, porque aquí tendríamos 0 hijos, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, etc. Pero cuando hablamos de datos en tablas de frecuencias, tendremos algo continuo. Porque nuestros datos son continuos. Acuérdense que dicen los límites de clase cuando hacemos una tabla de frecuencias. De aquí a aquí. Y luego de aquí a aquí. De aquí a aquí. Tenemos todo continuo. Entonces, por ejemplo, tendríamos, suponiendo una tabla de frecuencias que me maneje datos como de 12.5 hasta 13.6, 14.7, 15.8, 16.9. Digamos que esos son los límites de escritura. Es decir que una de mis clases, mi primera clase, iría de 12.5 hasta el 13.5. La siguiente empezaría del 13.6 hasta el 14.6. La siguiente del 14.7 al 15.7. La siguiente del 15.8, etc. ¿Sí? Pero aquí estamos, insisto, graficando los límites de escritura. ¿Sí? Otra cosita. Como aquí estamos hablando ya específicamente de números, no puedo empezar donde se me dé la gana. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo que este pedacito mide 12.5. Pero este pedacito no mide 12.5. Es decir, yo empecé donde se me pegó la gana, pero estos sí están normalmente espaciados. Y este espacio, numéricamente hablando, es de 1.1. Esto no es 1.1, esto es 12.5. Lo que generalmente haríamos sería cortar el eje. Entonces se hace normalmente esto. Y es como quien dice, aquí hice un corte, borré todo esto y jalé la gráfica hasta donde está lo importante. Vienen las barras. Mi primera barra, digamos, va aquí en su primera frecuencia. Su segunda frecuencia estaría ahí. Esta a lo mejor la tercera. Esta a lo mejor la cuarta. ¿Sí? Lo típico a la hora de ver un histograma es ver los rectángulos pegados. ¿Sí? ¿Por qué están pegados? Porque los datos son continuos. Van desde aquí hasta acá. Van continuos uno detrás del otro. No se supone, aunque en la práctica sí hay una separación, pero es algo que vemos de manera continua. Es un rango que va de aquí a aquí. No es algo puntual como los datos discretos o como las categorías, que sí las puedo separar. ¿Okay? Entonces,
estamos hablando de que aquí estamos graficando números desde el 12.5 hasta el 16.9. No hay ninguno que quede fuera. Aquí hay espacios que quedarían fuera, por eso estas barras separadas no las podría utilizar para graficar una tabla de distribución de frecuencias, porque se supone que mi tabla de distribución de frecuencias o mis clases están organizadas de tal forma que no se me escape ningún numerito. Es decir, que no haya ningún numerito que no pueda ser clasificado aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, insisto, son los límites de clase. Estos son los límites de clase y aquí se grafican los límites de escritura para que se puedan pegar. Si no, habría ahí una pequeña separación que pues no va. Entonces, este es el histograma. Así se grafica. ¿Sí? Es decir, los límites de escritura en la parte de abajo contra la frecuencia. Eso nos lo da la tabla. ¿Okay? Si nada más quiero categorías, cosas cualitativas, no cuantitativas de números, sino de característica, entonces usamos la gráfica de barras. Vamos a conocer ahora qué hace el polígono de frecuencias. En geometría, un polígono es una figura plana formada por segmentos de rectas. Este gráfico estadístico, el polígono de frecuencias, es precisamente eso. Es una gráfica formada por segmentos de rectas. Entonces tiene sus dos modalidades, que es el polígono de frecuencias así natural y que es la ojiva de frecuencias acumuladas. Las dos se basan en lo mismo, en una sucesión, una gráfica formada por líneas rectas, por segmentos de líneas rectas, pero lo importante es que nos están mostrando. Los polígonos de frecuencias van a trabajar principalmente con datos en tablas de frecuencias, aunque también se podría manejar datos discretos, tanto categorías como los datos desordenados, que no son rangos, sino que es así, el dato puntual con su frecuencia. Pero lo típico es verlo con tablas de frecuencias. ¿Qué estaríamos graficando? A diferencia de los histogramas que manejan los límites de escritura en el eje horizontal, aquí vamos a manejar las marcas de clase. ¿Sí? Entonces vamos a graficar eso, la marca de clase, en la parte de abajo. Esto, obviamente, marca de clase cuando estamos hablando de tablas de frecuencia o los datos puntuales o categorías. Dato o categoría. Cuando estamos hablando de datos discretos o variables cuantitativas. Bien. Y estaríamos graficándolo contra la frecuencia. Por ejemplo, si esto fuera un histograma, yo haría esto, marcaría mi corte y diría, aquí es el 7.5, aquí es el 8.0, aquí es el 8.5, aquí es el 9.0. Y aquí terminaría esto que sería en el 9.5. Esta última clase terminaría en el 9.5. Y entonces, si fuera frecuencia, pues graficaría hasta el 8, ¿verdad? Y esta cosa iría, el primer rectangulito iría hasta el 7.5. Vamos a hacerlo, porque es algo interesante. El primer rectangulito llegaría hasta el 7.5. El segundo rectángulo llegaría hasta el 8. Cierto, estoy hablando de polígono de frecuencias, pero estoy graficando con barritas. Ustedes espérense. Luego llegaríamos hasta el 5.
y mi último llegaría hasta el 3. ¿Ok? Bueno, eso si fuera barras. Lo que hace el polígono de frecuencias es graficar la marca de clase. El 7.5, el 7.7 estaría aquí. El 8.2 estaría aquí en la mitad. El 8.7 estaría aquí a la mitad. Y el 9.2 estaría ahí. Lo que hacemos es unir las alturas. Unir esos puntos, que es unir las alturas de las grafiquitas, de los rectángulos. Y entonces, igual que no, aunque no veamos lo verde, si vemos nada más el negro, pues vamos el crecimiento, cómo va, cómo baja. Se utiliza mucho en las películas para demostrar, bueno, para graficar el crecimiento de las acciones de la compañía, que si vamos subiendo, no, que aquí bajamos, etc. A veces los periódicos lo utilizan mucho para señalar la variación del precio del dólar con respecto al peso. El lunes estaba aquí, el martes bajó, subió, etc. Para eso se utilizan principalmente. Entonces hacen lo mismo que el histograma, por eso lo quise poner. Y de hecho hay algunas veces en que grafican las dos cosas al mismo tiempo. El polígono y el histograma. Que es innecesario, siento yo, porque pues, o usas una o usas el otra porque las dos cosas me están manejando lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Insisto, normalmente para mostrar variaciones económicas se utiliza mucho el polígono de frecuencias. Ahora, la ojiva de frecuencias maneja un polígono, es decir, líneas rectas, pero va a manejar frecuencias acumuladas. Eso significa que va a manejar datos mucho más grandes. ¿Cuál sería la frecuencia acumulada de aquí rápidamente? Aquí serían 7, aquí sería el 8 más 7, que son 15, aquí serían 20, y aquí serían 23 datos. Entonces, cuando yo trazo mi ojiva, tengo que tener en cuenta que va a ser una gráfica larga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a llegar hasta el 23. ¿Sí? Aquí voy a estar graficando mis frecuencias acumuladas. Digamos que hasta ahí son 23, a lo mejor hasta aquí serían los 20, aquí serían 10, aquí serían 15. Si estos son 10, estos son 5, 6, a lo mejor como por aquí son 7. ¿Ok? Bueno. Y aquí voy a poner los límites de escritura. ¿Ok? Mi primer límite de escritura, como voy a hacer una gráfica continua, le pongo el corte, digo que este es 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5. ¿Okay? Ojo, aquí es lo importante. La ojiva me dice cuántos datos tengo hasta este valor. ¿Ok? Hasta el 7.5, ¿cuántos datos tengo? Pues antes del 7.5 no tengo ninguno. Entonces empezaría aquí en 0. Mi ojiva siempre va a empezar en 0. ¿Sí? Siempre va a empezar en 0. Hasta el 8.0 tengo 7 datos. Mi ojiva llegaría hasta aquí. ¿Sí? Hasta el 8.5 tendría 15 datos. Hasta el 9.0 tendría 20 datos. Hasta el 9.5 tendría 23 datos. Si lo unimos, esa sería mi ojiva. La ojiva se llama así por su forma. ¿Okay? Cultura general, ¿qué es una ojiva? Es la forma de punta de misil o de bala. ¿Sí? Es una cosa que viene así. ¿Sí? A veces con una colita. Entonces, generalmente una ojiva maneja esta forma. ¿Sí?
la mitad de la punta de la bala. ¿Sí? Siempre sube. Entre más rápido sube, indica la diferencia el del crecimiento. Por ejemplo, aquí subió 7, aquí subió 15. Es decir, hasta 15 hubo 8 de diferencia, pero aquí nada más hubo 5 y aquí nada más hubo 3. Significa que aquí creció rápido, pero aquí creció más lento. Siempre va a estar subiendo. Un ojiva no va a tener variaciones hacia abajo, siempre va a ir subiendo. ¿Recuerdan haber visto alguna gráfica de esta forma recientemente? Efectivamente. Las típicas gráficas que nos ponen en los informes acerca del crecimiento de número de casos de infectados o de muertos por el COVID-19 tiene forma de ojiva porque siempre está creciendo. Y si estamos hablando de datos acumulados, de muertos o de contagios acumulados, siempre va a crecer, nunca va a bajar. No por eso, bueno, tiene una forma de lo que vendríamos siendo lo que vienen siendo los modelos para estudio de epidemias y de crecimiento de poblaciones, que tiene que ver con algo que ustedes van a ver en cuarto semestre, que son las funciones exponenciales. Si tienen tiempo, no tienen nada que hacer, bueno, aquí en la parte de arriba voy a dejar el link con un video que hice el semestre pasado hablando precisamente de las funciones exponenciales y el COVID-19. Pues esta es la ojiva. Al igual que el polígono maneja líneas rectas, solo que estamos graficando cosas distintas. Frecuencia acumulada, que siempre va a crecer, que va a iniciar desde cero, y el polígono de frecuencias, que va a mostrar variaciones y que inicia en las marcas de clase de las distintas clases o categorías. Vamos a ver el último gráfico estadístico. La gráfica circular o de pastel es muy versátil. Básicamente nos va a mostrar frecuencias. Pero estas frecuencias pueden ser tanto de datos puntuales, es decir, datos desordenados, pero puntuales, o rangos, por ejemplo, categorías, clases, intervalos de clases, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Categorías no medibles, como por ejemplo colores, lugares de nacimiento, nombres, cualquier otra cosa. Entonces, lo que sí es que básicamente necesito tenerlos, lo ideal es tenerlos en una tabla. ¿Sí? Insisto, es lo que se va a graficar, el objeto que se va a graficar, que puede ser una categoría, estados de nacimiento, clase, colores, etcétera, materias o datos puntuales, datos aislados, como habíamos comentado, el número de hermanos, etcétera, o incluso clases de distribución, ¿sí? Con intervalos. ¿Sí? Eso se va a graficar, ¿sí? Sus categorías se van a graficar respecto a su frecuencia, pero esta frecuencia se va a transformar en un grado. ¿Grado? Sí, el grado sexagesimal, el de 360, el que podemos medir por medio de un transportador, eso exactamente. ¿Sí? Esa frecuencia va a tener su equivalente a un grado. O incluso puede que no sea la frecuencia, puede que sea algo relacionado a la frecuencia, por ejemplo, el porcentaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy graficando datos aislados, como por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienen? Bueno, puede que tengamos 0, digamos que tengo hermanos, o hijos de una familia, hermanos, dejémoslo. Entonces tiene 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, etc. Tengo su frecuencia, a lo mejor
son 3, a lo mejor son 5, a lo mejor son 8, a lo mejor son 4. ¿Sí? Entonces, yo sacaría el total en base a cada frecuencia y el total. Por una regla de 3 puedo sacar el grado y eso me generaría una sección. ¿Ok? Ok, 12. Es decir, digamos que este sector, diciendo algo, después de que yo haga mis transformaciones, si aquí son 12, aquí son 17, 18, 19, 20. 20 no, 17, 18, 19, 20. Oh, sí, sí son 20. 20. Entonces, el 20, obviamente, el 20 correspondería a 360 grados. 3 grados, ¿cuánto? 3 de frecuencia, ¿cuánto corresponde? 5, ¿cuánto corresponde? 8, ¿cuánto corresponde? Digamos que esta sería mi primera, la que tiene más, digamos, de 8 hermanos, 2 hermanos. Aquí yo puedo poner, esto es lo versátil, porque yo en cada sección puedo poner varias cosas. Puedo poner el número de hermanos, los hermanos. Puedo poner no solo la frecuencia, puedo poner a lo mejor el porcentaje. ¿Sí? ¿Cuánto por ciento? A lo mejor 40 y tantos por ciento. ¿Sí? Y aquí la etiqueta de cuántos hermanos, o cuántos, 2 hermanos. Entonces puedo poner varias cosas, no nomás una, porque en los gráficos estadísticos que usamos anteriormente, la ojiva, el polígono, el histograma, manejamos 2 cosas, ¿sí? Los rangos, los números, y las frecuencias o frecuencia acumulada. Y se acabó. Aquí puedo ponerle más cosas. Los hermanos, puedo poner la frecuencia, puedo poner además el porcentaje, puedo atiborrar esto, incluso porque me da más espacio, ¿no? Y las clases se van a estar observando mediante estos sectores, estas rebanadas. Entre más grande es la rebanada, pues mayor es su frecuencia, entre más chica, menor es su frecuencia. Como dije, podemos meterle creatividad, ¿no? Colores, podemos separar las frecuencias, entonces tener un triangulito aquí, la otra rebanadita aquí, no necesariamente en el círculo, sino separados. Y le podemos, como dije, puede tener muchas cosas, ¿no? Puede tener 2 etiquetas, una sola etiqueta, 3 etiquetas, dependiendo de lo que quiera yo mostrar. ¿Sí? Entonces, es un gráfico muy, muy útil porque me permite mostrar muchas cosas, pero lleva su talacha. ¿Por qué? Primero, necesito compás. Segundo, necesito el transportador. Tercero, necesito una columna más en mi tabla. ¿Por qué? Porque tengo que calcular los grados, que era algo que yo no tenía antes. A lo mejor tenía mi tabla de frecuencias bien completa, con frecuencia acumulada relativa, porcentaje, y a lo mejor hice todavía el análisis de las medidas de tendencia central, de la medida de dispersión, entonces tuve que poner multiplicación de marca de clase por frecuencia, a lo mejor también tuve que hacer la resta con la media, elevarlo al cuadrado. Entonces tengo una tabla con muchas columnas y aparte le tengo que agregar otra donde estoy calculando los grados. Pues ya da mucha flojera, ¿no? Pero el resultado es algo muy bueno, ¿sí? Porque me permite, insisto, es, digamos, de las formas más amigables de mostrar los datos. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? A lo mejor el orden. Porque no sé de dónde estoy empezando. ¿Ok? Cuando yo veo un histograma, un polígono o una ojiva, sé que empiezo de aquí para acá. Y que esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta categoría o clase o lo que se esté comparando. Y aquí no necesariamente tiene que ir ordenado. Y es más, ¿en dónde empiezo? ¿Sí? ¿Cuál es la primera? Si yo veo estos resultados,
¿Cuál es la primera clase? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? Porque puedo graficarlo así, puedo graficarlo así, puedo graficar de más grande a más chico. O sea, los sectores más grandes aquí, 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 y que el más chiquito quede aquí. ¿Sí? Entonces pierdo un poco el orden, pero estoy mostrando muy efectivamente la comparación entre las distintas categorías o clases de los datos que estoy analizando. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y todavía nos faltaría la segunda parte. ¿Qué vamos a hacer en la segunda parte? Vamos a usar estos gráficos estadísticos para ejemplos reales. ¿Sí? Vamos a trabajarlos con tablas de frecuencia y también con datos aislados. Vamos a hacer algunos ejemplos de tomar algún conjunto de datos aislados, calcular sus frecuencias y dibujar los gráficos estadísticos, y lo haremos también con tablas de frecuencias. Entonces, nos vemos en el siguiente video.